Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Bolívar. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, para este caso voy a presentar, digamos que la solución práctica de referente al paso 4, lo que hemos venido construyendo durante el semestre, referente a la rotación, traslación y cambio de escala de figuras, es decir, a las transformaciones. Eh, este trabajo es presentado al tutor Celso Javier Rodríguez. Soy del grupo 3. Entonces, pues bueno, voy a mostrarles aquí básicamente lo que hicimos. Entonces, eh, actualmente pues estoy trabajando con el editor, con el IDE NetBeans 8.2, que pues es el que mejor me ha funcionado. Y bueno, pues entonces en la parte, digamos, del código, lo que hice fue hacer un proyecto que se llama Verdufruit. Y acá pues se ven todas las carpetas donde está, digamos, lo que usa el proyecto para su ejecución. O sea, aquí en la carpeta source o src, como está nombrada aquí, está pues como su nombre lo indica en inglés, el código. Estos fueron los archivos que yo utilicé. Digamos que los dejé en la raíz de source para que me fuera más fácil encontrarlos en el momento de invocar cada uno de los archivos. Ya voy a mostrar en dónde voy a invocar cada uno de los archivos. Aquí en la carpeta Verdufruit tengo las clases que utilicé. ¿Sí? Digamos que definí 5 clases principales pues para poder identificar cada transformación en cada uno de los códigos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en la primera clase lo que yo hice fue, eh, pues en el paquete de Verdufruit, lo que hice fue importar todas las librerías de, de Java para 3D, para transformaciones, pues para básicamente toda la parte de 3D, toda la parte de Java X, que es de geometría, vectores, apariencia, y la parte gráfica de Java AWT, ¿sí? Entonces estas fueron las librerías que más usé durante la ejecución del código. Aquí, bueno, estas aparecen porque en ningún momento las utilicé, pero de todas formas las relacioné por si en algún momento el código las iba necesitando, pues no era necesario pues estar buscando cuál necesitaba, sino puse las más comunes. Entonces, bueno, acá en esta parte del código vemos que eh, definimos una clase, un objeto de tipo Simple Universe, o sea, un universo simple, para la creación de los objetos 3D. Aquí lo nombré Unit. Y acá lo inicializo en esta clase principal. Entonces acá, bueno, pues como los podemos ver, instanciamos el universo con el objeto de tipo Canvas, que se relaciona aquí primero en esta línea del código. ¿Sí? Digamos que básicamente pues todo este tipo de configuración, este código es un tipo de configuración para el objeto de tipo del universo simple. ¿Sí? Acá definimos también pues que en el branch vamos a generar una escena. Esto está explicado más adelantico. En esta parte del código podemos ver que lo que se hace es crear una escena en el branch group, ¿sí? En la clase de branch group. Pues como nos habían explicado en la webconferencia, primero se define el universo si es simple o complejo y de ahí para abajo, digamos que de manera jerárquica empezamos a definir el resto de los objetos de 3D. Entonces aquí definimos en el branch eh, la escala, la escala del objeto, la posición en X. Para este caso utilicé solo la posición en X y el valor el valor de la figura. ¿Sí? Entonces acá instanciamos con el valor que está en posición. Acá digamos que lo que hacemos cuando
le damos este valor a este objeto, es decirle que permita que el tamaño o sea, que sea modificable, que se pueda modificar, que se haga un resize. Entonces acá definimos pues el valor, el valor del objeto de la escena, que lo tomé como S en un string, y aquí le doy la ruta de donde está el objeto. Entonces aquí en el archivo, en el objeto, lo que yo les comentaba al principio, lo hice así pues para que fuera más fácil de encontrar, que solo fuera apple.obj y que me lo encontrara directamente en la carpeta source. Ya voy a explicar pues más o menos a grosso modo qué es un objeto de tipo obj, un objeto de tipo mtl y la textura del objeto como tal. Entonces, bueno, aquí hacemos un catch porque estaba en un try, nos exige estos valores. Y básicamente aquí en esta parte del código es donde está la transformación, ¿sí? Entonces, digamos que acá estamos utilizando la transformación de escala, ¿sí? Entonces, la escala es que sea un objeto pequeño, se vaya volviendo a grande y viceversa, ¿sí? Entonces, este objeto lo definimos acá con un objeto de tipo alfa, ¿sí? Entonces, acá él nos está pidiendo que le ingresemos los parámetros. Estos parámetros nos muestra acá que el objeto de tipo alfa tiene una propiedad donde está habilitada aumentar y acá esta propiedad donde está habilitada la propiedad de crecer. Estos valores, estos parámetros son digamos que de la velocidad de los objetos de cuando sea grande o se empequeñe, se encoja, perdón. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que hacen estos parámetros. Aquí hacemos nombramos un objeto escalador de tipo scale interpolator y le configuramos estos parámetros. Digamos que básicamente pues esto es lo que hace en la parte del código de la transformación. Y esta última parte del código lo que hace es definirnos el fondo y la imagen de fondo y la posición de donde está el, el objeto. Entonces, digamos que definimos acá las coordenadas de cada uno de los puntos. Aquí en estas líneas de código están definidas las líneas de los puntos. Y acá en el text image, digamos que creamos un objeto de tipo texture loader y definimos el fondo de donde va a ir el objeto, ¿sí? Entonces, digamos que toda esta parte del código básicamente es un código reutilizable pues para lo que vamos a demostrar que es de tipo estático, ¿sí? La parte del código que vamos a reutilizar y el resto es pues ya lo que vamos a ir moviendo pues para evidenciar las transformaciones. Entonces, bueno, aquí digamos que el objeto de tipo universo le removemos todos los local y aquí en la clase main lo que yo hice fue como pues poner un formulario, un objeto de tipo frame, lo llamé formulario y le puse esos parámetros de tamaño. Entonces digamos que básicamente pues este es el código de la primera imagen que lo vamos a evidenciar acá en ejecución. Entonces esta es la manzana, digamos que yo le puse este fondo pues ya como lo habíamos definido en las actividades anteriores. Aquí la manzana, el logo y el eslogan de nuestra empresa, el valor de la libra de manzana y como tal el objeto en 3D haciendo su transformación. Entonces él está decreciendo y aumentando su imagen según los parámetros que le pusimos acá, en esta parte del código. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la primer clase de manzana de la transformación de escalar. Aquí, pues bueno, aquí están definidos los objetos
que se usaron en cada uno de las transformaciones. Yo hice 5 transformaciones. Entonces, digamos, el primero, como les estaba mostrando aquí, él toma un objeto de tipo, una figura de tipo OBJ, que es el objeto, es este. Esta figura está en el source del proyecto. Entonces, esta figura queda, digamos, acá. Yo ya la tenía aquí, la he encontrado. En estas carpetas donde están los proyectos, yo puse pues el objeto de tipo Apple, perdón, el punto OBJ, que es el objeto, y acá pues bueno, le tuve que modificar. Si nosotros abrimos este objeto, él tiene acá como una ruta del archivo MTL, entonces inicialmente nos traía acá una ruta súper larga que pues no encontraba y por eso vi que eran la mayoría de los errores, que a veces lo mostraba la figura en negro o a veces no la mostraba, entonces era básicamente por eso, era uno de los errores que nos aparecía. Y en el objeto .mtl, que es este, también aparecía un error porque él estaba buscando acá el valor de la textura, ¿sí? Entonces también nos aparecía por allá una ruta de una imagen que él no encontraba y por eso los puse básicamente todos en el mismo directorio para que solo fuera a poner ahí pues el nombre que está buscando y ya. Entonces aquí él está buscando un apple.jpg y el apple.jpg es el que encuentra acá, que es la textura de nuestra manzana. Entonces básicamente es lo que hicimos para poder relacionar este objeto. Y lo mismo pues para el fondo, se llama imgfondo.png, lo pusimos acá, imgfondo.png, que traducido es esta misma ruta. Aquí está, imagenfondo.png. Entonces básicamente es la misma lógica para todas las clases, pero pues voy a mostrar en funcionamiento el código. Aquí Verdufruit 2 utilicé para esta transformación, hice digamos que el mismo uso de las mismas librerías. Eh, Definí también pues el mismo universo, solo cambié la clase, ¿sí? También en este utilicé una posición de X de 100, ¿sí? Es pues, para poder ubicar el objeto y que se quedara quieto pues girando en su eje, ¿sí? Igual utilicé el objeto sandía del tipo .obj, hice las modificaciones. Aquí puse el valor de alfa pues en la rotación. Y pues ese básicamente es como el método para hacer esta transformación, ¿sí? Entonces, bueno, voy a mostrarles aquí la parte final del código. Digamos que es básicamente lo mismo, pero pues únicamente nos cambia aquí la lógica con el tema de la transformación. Entonces aquí lo voy a ejecutar. Y así tengo la sandía ejecutando. Entonces, si nos damos cuenta, es una transformación de un objeto que está en su eje, ¿sí? Entonces es una rotación. Digamos que podemos modificarle el tamaño, podemos modificarle el valor de la escala para que sea más grande o más pequeño. Entonces, pues esa es básicamente esta transformación. La siguiente transformación, vamos a aquí, la hice en otra clase distinta, es una transformación de traslación. Entonces, de igual manera, utilicé el mismo string, perdón, la misma escena. Y acá es donde utilizamos el método para la transformación. Es este. Un position interpolator, le pusimos trasladador. Entonces aquí están los valores y los objetos que utilizamos de tipo transform group. Acá otra variable de tipo transform 3D y los valores de los vectores. Acá igual utilizamos el mismo tipo de formulario. Acá, pues bueno, usé el mismo nombre del formulario, las mismas dimensiones y así es en su ejecución.
Entonces esta es la traslación de este objeto. Es un banano. Entonces ahí como pues nos podemos dar cuenta está moviéndose en su eje, tal como pues lo definimos en el código. Para este código únicamente utilizamos la misma posición. Aquí pues tengo comentarios, digamos, cómo iba jugando pues para poder aprender qué hace cada método de posición. Entonces pues ahí lo dejé con comentarios. Y las últimas dos imágenes pues tienen que ver ya básicamente digamos que el mismo código que ya vimos, ¿sí? Para lo único pues que cambian son algunos parámetros y pues el nombre de los objetos y de su imagen de fondo. Entonces en este caso yo cambié, utilicé la transformación de traslación también, pero sobre una naranja. Entonces esos son los objetos que pues encontraba fácil, digamos, en internet, porque hay muchos que cobran. Entonces pues estos eran los que yo iba utilizando. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente objeto, perdón, con la siguiente clase, y es esta. La siguiente clase, esta le hice con una piña. Eso es un poquito más lenta, más complicada la ejecución de esta. Entonces, bueno, acá, digamos que básicamente utilicé el mismo código, cambié el objeto nomás y cambié pues el fondo, ¿sí? Y utilicé la misma transformación que ya había explicado al principio, pero pues estaba jugando también pues con la posición en X y la posición en Y de cada uno de los objetos. Entonces aquí vemos cómo funciona, es una rotación del objeto que descargamos de internet. Entonces es una piña. Entonces, pues bueno, básicamente fue lo que, lo que se elaboró, lo que se desarrolló para esta ocasión. Entonces, pues, muchísimas gracias por su atención.